Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast y de nuevo tenemos de invitado al doctor Jan Bustamante y para recordarles, pues Jan es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, por cierto es magna cum laude. Él hizo un fellow en hematología y oncología en Ohio, en la Universidad de Ohio, y luego hizo su residencia en medicina interna en el Albert Einstein Medical Center de Filadelfia. Y actualmente Jan se desempeña como profesor asistente de la sección de hematología y oncología de West Virginia University Cancer Institute. Eh, Bienvenido, Jan, nuevamente, y gracias por tu amabilidad, por haber aceptado la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar, la vez pasada hablamos de anemia, y entonces, pero hoy vamos a hablar de lo opuesto. Vamos a hablar de lo que es poliglobulia o policitemia. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la poliglobulia o policitemia? Bueno, Alejandro, gracias por la bienvenida y siempre muy contento de estar aquí. Y bueno, nada, ahora vamos a hablar del opuesto, ¿no? Como dices tú, de poliglobulia. También le decimos eritrocitosis. Y básicamente lo que eso implica es el aumento anormal de los glóbulos rojos, eh, que también podemos decir aumento anormal de la hemoglobina o de lo que llamamos el hematocrito, que es un índice hematológico. Y generalmente eso uno lo determina dependiendo de cuáles son los valores normales. En el hombre 16,5 gramos por decilitro de hemoglobina o 49% de hematocrito y en mujeres es alrededor de 16 gramos por decilitro o por encima del 48% del hematocrito. Así es como definimos poliglobulia o policitemia o eritrocitosis. Ahora bien, ¿qué es lo que es la eritropoyetina y qué función tiene? Bueno, la eritropoyetina lo que básicamente representa es una glicoproteína o una proteína con función hormonal que es producida a nivel del riñón y esta hormona lo que hace es viajar hacia la médula ósea, que es la fábrica de las células sanguíneas, y estimula la producción de células rojas o eritrocitos o glóbulos rojos que son los que van a transportar oxígeno alrededor del cuerpo a los diferentes órganos y tejidos. Perfecto. Ahora bien, la policitemia se clasifica, ¿cómo la clasifican ustedes la policitemia? Y dependiendo de qué la clasifican, ¿cómo la clasifican? Sí, bueno, lo principal que nosotros hacemos en hematología para determinar cómo vamos a manejar el caso es decidir si esto es primario o secundario. Primario básicamente lo podemos definir como que existe algún tipo de mutación o anormalidad genética en las células madres de la médula ósea que están generando eh, policitemia. Y la secundaria es cualquier otra cosa que pueda de manera fisiológica producir incremento de las células rojas o de los glóbulos rojos o hemoglobina. Y generalmente las causas secundarias pueden ser por producción anormal de la hormona que ya comentamos, eritropoyetina, y cuando decimos anormal puede ser en respuesta a algo que esté haciendo que el cuerpo esté con oxígeno bajo o hipoxia, o que exista algún tipo de tumor o benigno o maligno que pueda estar produciendo exceso de eritropoyetina. Eso sería secundario, que no se está generando en la fábrica de células sanguíneas como es la médula ósea. Ahora bien, ¿cuáles son esas causas que tú mencionaste que pueden hacer que la persona tenga oxígeno bajo y que como respuesta el organismo comience a producir más glóbulos rojos? Sí, bueno, lo típico es el cigarrillo. Fumar es una causa súper común de policitemia secundaria, no causada por alguna mutación, sino causada por
eh, la exposición al tabaco que disminuye los niveles de oxígeno y aumenta los niveles de monóxido de carbono en la sangre. Eso va a generar una respuesta de aumento por el riñón de la producción de eritropoyetina que va a estimular la médula ósea a producir más glóbulos rojos. Cualquier otra enfermedad que genere, por ejemplo, EPOC o un paciente que tenga apnea del sueño, que tenga periodos de bajo oxígeno o hipoxia durante el sueño, o cualquier otra enfermedad que, por ejemplo, aumente los niveles de de hemoglobina desoxigenada en la sangre, como puede ser alguna comunicación o shunt eh, intracardíaco que se revirtió, como los síndromes de Eisenmenger o, o, o cualquier situación que aumente la hipoxia a nivel periférico, a nivel de la sangre, va a generar el aumento de la eritropoyetina y en respuesta a eso, policitemia. Entonces, como dije, apnea del sueño, cualquier síndrome de hipoventilación, enfermedades pulmonares, em, y otras de esas son lo que mencionaba, tumores que pueden ser benignos o malignos que puedan producir eritropoyetina. Esos son causas comunes bueno, no tanto los tumores comunes, pero más las causas de hipoxia. Después tenemos esos tumores que generalmente son, por ejemplo, quistes renales, quistes hepáticos, carcinomas hepatocelulares, que es cáncer de hígado, eh, carcinomas de células claras del riñón, también todas esas enfermedades neoplásicas pueden producir aumento de eritropoyetina y policitemia. Ok, y fíjate, una cosa, ¿qué pasa con las personas que viven a grandes alturas? Bueno, esa va en las mismas líneas del concepto de hipoxia, porque altas a personas que viven por ejemplo, en el páramo, los niveles de oxígeno son más bajos. Entonces, de manera compensatoria, porque no hay tanto oxígeno en la atmósfera, va a disminuir el oxígeno en el cuerpo y entonces aumenta la producción de eritropoyetina y también este grupo de pacientes o de individuos van a tener mayor hemoglobina y mayor cantidad de eritrocitos y parte de eso es por eso que uno siempre le ve los cacheticos rosados a las personas en los Andes, porque tienen poliglobulia, pero es una respuesta fisiológica normal y esperada. Ok, y con respecto, tú mencionaste el apnea del sueño y me vino a la mente, la obesidad es un factor de riesgo también, ¿verdad? Sí, pero por esa vía más que todo, Ok, por la vía de la apnea del sueño que aumenta el riesgo de, de apnea del sueño, de policitemia y la obesidad por la circunferencia del cuello y todo eso y los tejidos blandos que colapsan la vía aérea, hace que el paciente esté hipóxico. perfecto. Ahora, ¿qué tan frecuente es esta afección? Bueno, depende de si estamos hablando de primarias o secundarias. Si es primaria, no es frecuente. Uno lo puede ver de repente uno a dos pacientes por 100.000 habitantes. Pero es más común en hombres y más común a medida que el paciente tiene edad más avanzada. Generalmente la edad media es entre 60 años y lo vas a ver más que todo en pacientes más de 70 años, pero alrededor de los 60 años donde vemos los más común los casos. Ahora, la poliglobulia secundaria es muchísimo más frecuente porque responde a factores como el cigarrillo, la obesidad con apnea de sueño, enfermedad pulmonar crónica. Entonces, podría decirte que es casi tan frecuente como esas enfermedades. Ahora no tengo un porcentaje específico, pero es bastante frecuente ver policitemia, no policitemia vera, pero policitemia secundaria por enfermedades pulmonares. Ok, y por supuesto, esos mismos constituyen factores de riesgo, todo lo que tú mencionaste, ¿verdad? Sí, sí, y se me olvidó mencionar algo que
siempre preguntamos cuando vemos un paciente con policitemia, especialmente jóvenes, que si están usando esteroides anabólicos para aumentar músculos, porque eso también va a estimular la médula ósea a producir glóbulos rojos. Entonces, eso es una causa no infrecuente de policitemia secundaria. Entonces, siempre O- hay que explorar eso. Ahora bien, ¿cuáles son los signos y síntomas que puede esperar una persona que tiene poliglobulia? Los síntomas que más frecuentes cuando los vemos en policitemia primaria, porque la policitemia vera generalmente tiene síntomas que rara vez vas a ver en pacientes que tienen policitemia secundaria. Entonces, si hablamos de policitemia vera, los, los síntomas pueden, dependiendo de qué tan avanzada o agresiva sea la enfermedad, uno puede ver desde síntomas constitucionales como pérdida de peso, fiebre, prurito. Se puede ver también algo que se llama eritromelalgia, que es como dolor y enrojecimiento de las manos y también de las partes bajas de las piernas y los pies y los dedos, todo eso. Otras tenemos muchos pacientes a veces experimentan dolor de cabeza, experimentan enrojecimiento de la cara y pueden también, dependiendo de si la concentración de hemoglobina es muy alta, eh, tener síntomas de hiperviscosidad. Esos síntomas pueden ir desde dolor de pecho hasta dificultad para respirar y puede haber incluso cambios visuales secundarios a los síndromes de hiperviscosidad. Ahora, cuando hablamos de policitemia secundaria, estos síntomas son muy raros. Generalmente, como es una medida compensatoria del cuerpo de elevar los glóbulos rojos, no es tan frecuente ver estos síntomas. Rara vez uno ve un paciente que tenga dolor de cabeza o que tenga enrojecimiento de la cara y esté sintomático. Otro de los signos importantes es el desarrollo de trombosis. Entonces, cualquier signo de trombosis, por ejemplo, un paciente que venga con una trombosis venosa profunda, bueno, eso es si la causa es policitemia vera, eso sería un síntoma de policitemia. Entonces, básicamente, esas son las manifestaciones. En policitemia vera también uno ve trombosis en zonas que son poco comunes porque que es común ver una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, que es poco común ver una, un, un- ver un paciente con trombosis de la mesentérica o a nivel de los vasos intraabdominales. Eso no es común y cuando uno ve eso tienes que pensar en síndromes mieloproliferativos, policitemia vera, ese tipo de cosas. Entonces eso es un signo, una perla clínica que hay que tener en cuenta siempre. Y también se pueden ver accidentes cerebrovasculares, me imagino yo, como parte de Sí, ese fenómeno de trombosis, ¿verdad? sí, cualquier trombosis del árbol arterial siempre son sospechosos de policitemia vera o síndromes mieloproliferativos. Perfecto. ¿De qué medios diagnósticos se valen ustedes para llegar a decir, o sea, para llegar, disculpen la redundancia, al diagnóstico de la policitemia? Bueno, como siempre, uno comienza por la historia médica, tratando de buscar esos síntomas que ya comentamos y tratando de establecer si hay alguna causa secundaria para el desarrollo de policitemia vera. Entonces, de repente, yo tengo un paciente enfrente que me dice, mira, yo me fumo una caja de cigarrillos al día y además tengo enfermedad, tengo bronquitis crónica y apnea del sueño. Ya yo como que para mí ahí terminó la jornada diagnóstica. Pero por ejemplo me dicen yo no hago nada de eso, no hago esteroides anabólicos,
tuve, eh, u- me diagnosticaron trombosis venosa profunda hace un año, estoy en anticoagulantes con Coumadin y bueno, ya yo comienzo a pensar, esta persona no tiene factores de riesgo para trombosis, no es provocada. Bueno, entonces ahí uno comienza a ver, tiene la hemoglobina alta, entonces va uno construyendo el diagnóstico. El examen físico, buscando si hay eh, hepatoesplenomegalia o que es que el hígado o el vaso estén agrandados. Eh, Eso puede ser una pista para uno pensar que hay un síndrome mieloproliferativo como policitemia vera. Y, y después comienzan los paraclínicos, que claramente la mayoría de los pacientes vienen referidos ya con hemoglobina incrementada más de lo normal. Entonces ya por ahí uno vio que hay por lo menos policitemia, hay que determinar si es primaria o secundaria. Ve uno el diferencial de las células. De repente, si el paciente a la vez tiene los eosinófilos altos y monocitos altos, ya uno comienza a pensar que el problema viene de la médula ósea. Y también si hay, por ejemplo, plaquetas altas y células blancas altas, ahí, por ahí va también la parte de síndrome mieloproliferativo, que podría ser hasta policitemia vera. Lo típico es ver glóbulos rojos altos en policitemia vera, pero uno también puede ver eh, eh, la mitad de los casos uno va a ver que también las plaquetas y los glóbulos blancos incrementan. Entonces, todos esos son pistas. Después, eh, yo diría que viene la parte de, s- uno puede mandar en sangre periférica cierta cascada de mutaciones que uno típicamente ve en policitemia vera y síndromes mieloproliferativos. Y la más común en policitemia vera es una mutación llamada JAK2. Y fácilmente uno la puede secuenciar en sangre. Y si eso es negativo, algunos laboratorios hacen cribado reflexivo, le llaman. ¿Qué significa? Si esto es negativo, bueno, entonces chequeamos lo siguiente que es menos frecuente, pero posible, y así van. Entonces está JAK2 V617F, ese es el apellido de esa mutación. Si esa es negativa, después van a JAK2 exon 12. Después, si eso es negativo, van a una que se llama CAL-R. Si esa es negativa, van a una que se llama MPL. Y si todo eso es negativo, es poco probable que sea un síndrome mieloproliferativo. Después de eso, si todavía parte del plan de trabajo incluye chequear los niveles de eritropoyetina, porque si eso nos ayuda a determinar, bueno, sí, mira, realmente es secundaria la policitemia porque el paciente tiene una historia de que fuma, tiene hipoxia gran parte del día o de la noche, y podemos ver que la eritropoyetina está bien elevada. Eso tiene sentido porque es compensatorio y eso es lo que está generando la poliglobulia. Pero, por ejemplo, si la hemoglobina está muy alta y los valores están cerca del límite inferior o está indetectable o muy, muy bajo, la eritropoyetina, uno dice, mira, la eritropoyetina no es el mecanismo. Ahí hay algo que hay una mutación o algo que está haciendo que la médula ósea se active y produzca demasiadas células sanguíneas. Y ahí es cuando uno piensa más en que es un tipo de policitemia vera o un proceso primario de la médula ósea como un síndrome mieloproliferativo. Entonces eso es lo que podemos hacer con la sangre. Muchas veces al mismo tiempo se pueden pedir ultrasonidos que si hepático, renal y, y, y del vaso para ver si si hay, por ejemplo, quistes, como mencionaba antes, o si hay alguna sospecha eh, de un tumor benigno o maligno que podrían estar produciendo eritropoyetina. Pero eso iría también de la mano con eritropoyetina aumentada. Y una vez tengo toda esta información, si todo es negativo, muchas veces termino mandando a los pacientes a que se haga un estudio del sueño, porque puede que ellos no estén conscientes de que de repente tienen
roncan o tienen apnea y muchas veces eso termina siendo el diagnóstico, apnea del sueño cuando todo lo demás era negativo. Entonces el paciente lo corrige y baja la hemoglobina o de repente dejan de fumar y baja la hemoglobina. Y así, entonces incluye, como dije, historia médica, examen físico, exámenes de sangre incluyendo mutaciones y eritropoyetina y ultrasonido hepático, renal y a veces del vaso. Y de repente, depende de todos esos resultados, puede terminar uno necesitando hacer una biopsia de médula ósea. Eh, y eso es cuando el diagnóstico no cumple todos los criterios de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para hacer el diagnóstico específico de policitemia vera. Ok. Y en cuanto a las complicaciones, ya hablamos que había pues, fenómenos trombóticos, que, que quiere decir que las personas pueden presentar accidentes cerebrovasculares, infarto, trombosis venosa profunda. Eso ya tú lo dijiste. Ahora bien, fíjate, se me ocurrió lo siguiente. ¿Qué pasa una persona que tiene una policitemia secundaria porque vive en grandes alturas y esa persona necesita ese mecanismo de compensación? Es obvio, ¿no? Tiene poco Ujú. oxígeno, la manera de compensarlo es producir más glóbulos rojos para llevar el menos oxígeno, pero capturar más del poco para llevarlo, y es un mecanismo de compensación. Pero ¿qué pasa si esa persona decide vivir, cambiar de sitio, de lugar de vida y va a sitios que ya no son de grandes alturas? Ese fenómeno, ¿cómo lo va a afectar? Y si eso va con el tiempo a desaparecer y a normalizarse sus niveles de glóbulos rojos. No he leído nada que explique eso directamente, pero lo que he visto en pacientes, por ejemplo, que dejan de fumar es que sí, ese mecanismo compensatorio se revierte porque la hipoxia disminuye y con el tiempo la hemoglobina baja y va a un nivel normal. Claro, todo eso depende de si el daño pulmonar que se hizo no va a mantener al paciente constantemente en hipoxia, pero, pero debe ser fisiológicamente pensando lo mismo. No creo que van a ocurrir muchos síntomas. Creo que los síntomas más ocurren cuando las personas van a grandes alturas y no tienen el mecanismo de compensación establecido. Eso tiene que pasar. Eso generalmente pasa en cuestión de meses. Pero si van de grandes alturas a alturas más cerca del nivel del mar, lo que pasa es que la hemoglobina probablemente se va a revertir ese proceso. Y eso que tú dices es interesante porque las personas que van a sitios de grandes alturas que no tienen ese mecanismo de compensación tienen que tener sumo cuidado, sobre todo si exageran en cuanto a actividad física. Si están en reposo, probablemente no va a pasar nada, dependiendo también de la altura, pero si empieza a haber una exigencia en cuanto a actividad física, ahí sí se va a poner de manifiesto el hecho de que no tengan ese mecanismo de compensación y comienza entonces sí a aparecer los síntomas de hipoxia, pues porque van a hacer eso, pues. No tienen suficiente glóbulo rojo, pues no ha tenido el tiempo el cuerpo para, para poner en marcha ese mecanismo de compensación. Ajá, ya. Ahora, tratamiento. Y el tratamiento de la primaria, si tiene tratamiento, por supuesto la secundaria, bueno, ya no vas a explicar. El tratamiento de la policitemia vera primaria depende de dos cosas, porque nosotros cuando tenemos el paciente enfrente tenemos que hacer una estratificación de riesgo. Los pacientes tenemos bajo riesgo y alto riesgo, y bajo riesgo significa un paciente menor de 60 años sin trombosis, que no ha experimentado ningún tipo de trombosis. Todo lo demás significa alto riesgo. Porque esto significa, ¿qué tipo de riesgo estamos hablando? Estamos hablando del riesgo de tener trombosis. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque eso es lo que va a determinar el pronóstico a corto plazo. Eh, Trombosis en la forma de un embolismo pulmonar puede ser letal, o un accidente cerebrovascular puede ser letal,
o enfermedad coronaria, un síndrome coronario agudo puede ser letal, o trombosis de, de una arteria mesentérica también puede ser letal. Entonces, como ese es mientras más riesgo de trombosis, eso es lo que determina el pronóstico a corto plazo. Eso nos va a llevar a decidir si el paciente necesita, qué tipo de terapia necesita. Pacientes de bajo riesgo, lo que tratamos es de traer el hematocrito a 45. Por ejemplo, si el paciente se presenta con hematocrito de 55, bueno, tenemos que hacer flebotomías y sacar sangre hasta tratar de bajar el hematocrito hasta 45. Y a la vez comenzamos a los pacientes en aspirina. Si el paciente es de alto riesgo, bueno, hacemos lo mismo. Ahora, el problema radica si el paciente no tolera la flebotomía y pasa frecuentemente. Muchas veces el paciente ya venía con deficiencia de hierro, entonces haciendo flebotomías están muy sintomáticos por deficiencia de hierro. O la presión arterial no tolera sacar tanta sangre, o el paciente de verdad no quiere que le saquen sangre, porque son una unidad de sangre cada vez que hacen flebotomía, que son como 300 a 500 mililitros de sangre. He tenido pacientes que uno hace eso y después se van a la casa y tienen un síncope. Eh, entonces depende, hay pacientes que no lo toleran y en esos casos uno puede que necesite comenzar ciertas terapias como hidroxiurea o que es lo que se usa en las enfermedades de anemia drepanocítica. Y eso es una terapia citorreductiva. Después tenemos otros criterios que si el paciente está sintomático, y con lo que estaba comentando, de repente el paciente tiene pérdida de peso, se siente muy fatigado, tiene eritromelalgia con dolores en las piernas, se siente que le duele la cabeza y a pesar de la flebotomía el paciente no responde, bueno, uno comienza citorreducción Perdón, con hidroxi. Ajá. perdón que te interrumpa, que para que los que están oyendo y viendo, ¿a qué te refieres tú cuando hablas de citorreducción? Eso significa bajar el hematocrito, es lo mismo, es como porque la hidroxiuria lo que hace es que a nivel de la médula ósea bloquea una enzima que va a alterar la producción de células rojas, entonces va a disminuir la cantidad de células rojas que están circulando y puede también disminuir la cantidad de células blancas o glóbulos blancos y de plaquetas. Entonces no solamente afecta una cosa, sino afecta las otras dos líneas. Y básicamente ese es el tratamiento. Si el paciente desarrolla trombosis de cualquier tipo, arterial o venosa, bueno, se trata eso con anticoagulantes. Otra parte muy importante es manejar o optimizar todo lo relacionado a enfermedades cardiovasculares para disminuir los riesgos de accidente cerebrovascular o de infartos. eh, Infarto del miocardio o síndromes coronarios agudos. Entonces es importante mantener la salud desde el tipo de vista cardiovascular optimizada. Ahí la obesidad es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes. Todo eso debe ser manejado muy bien para disminuir todos esos riesgos, incluyendo enfermedad de tipo arterial periférica, ¿no? Que también pueden haber trombosis a nivel de, de, de el árbol arterial periférico también puede ser afectado. Eh, y por último, que de hecho no hablamos de complicaciones de ese tipo, eh, la policitemia vera puede evolucionar a dos tipos de desórdenes hematológicos muy serios. Uno de ellos es mielofibrosis y otro es el desarrollo de síndromes mielodisplásicos o leucemia mieloide aguda o leucemias agudas en general. Generalmente es mieloide en el caso de síndromes mieloproliferativos. El riesgo varía, pero puede ser de 7 a 20%. Mientras más tiempo pasa el paciente con el diagnóstico y diferentes tratamientos, aumenta el riesgo de tener mielofibrosis
o de tener síndrome mielodisplásico o leucemias agudas. Si esto pasa, el tratamiento es muchísimo más agresivo y muchas veces incluye trasplantes de médula ósea, pero esos son ya casos un poco más extremos que hayan evolucionado a este tipo de neoplasia hematológica que son muy agresivas y bastante difíciles de curar o tratar. Ok, tú mencionaste ya el uso de aspirina como antiagregante. Ahora, anticoagulantes, ¿en algún momento se debe contemplar? ¿Cuándo se contempla el uso de anticoagulantes? Los anticoagulantes los utilizamos únicamente si hay una indicación más allá del diagnóstico de policitemia, porque ya el hecho de poner al paciente en aspirina y bajar el hematocrito a 45 disminuye el riesgo de trombosis considerablemente. Si el paciente, a pesar de esto, desarrolla algún tipo de trombosis, bueno, ahí ya viene la parte de que hay que agregar eh, anticoagulantes completos, hacer anticoagulación completa puede ser con Coumadin o con algún anticoagulante de los más novedosos como Apixaban o ese tipo de medicamentos. Perfecto. Ahora, en materia de prevención, ¿cómo, en qué casos se puede prevenir y qué medidas de prevención se recomiendan en el caso de la policitemia? Para policitemia vera como es adquirida y es una mutación, no tiene prevención. O sea, eso se va a desarrollar, si va a pasar, va a pasar. Ahí no hay forma de prevenirlo. Policitemia secundaria, bueno, básicamente la única forma de prevenir que eso ocurra es dejando de fumar, optimizando la salud respiratoria, em, pero prevenir que aumente la hemoglobina de forma fisiológica en ese tipo de enfermedades para mí no es gran problema, porque rara vez uno trata eso. Por ejemplo, un paciente que llega con hemoglobina de 17, 18, pero tiene apnea del sueño y a la vez fuma, la recomendación es deja de fumar, vamos a tratar la apnea de sueño, pero no tanto porque esa hemoglobina te va a aumentar el riesgo de trombosis, porque no es igual que policitemia vera, que tiene intrínsecamente un alto riesgo de trombosis y no sabemos por qué, pero es mucho más trombogénico que nada más hemoglobina alta de forma secundaria. Son procesos muy diferentes. En este tipo de pacientes con policitemia secundaria, eh, la prevención no es realmente para bajar la hemoglobina, la prevención es para prevenir el daño que puede ocasionar la enfermedad que fisiológicamente aumentó la hemoglobina. Entonces, los daños que vienen con la apnea de sueño, de tipo cardiovascular, hipertensión pulmonar, arritmias, todo eso es importante, pero no desde el punto de vista de que el riesgo de trombosis está muy aumentado por la hemoglobina alta. O un paciente, por ejemplo, típico que uno ve al paciente que viene, mira, me estoy haciendo un ciclo de esteroides o sea, para aumentar la masa muscular y me dijeron que tenía que donar sangre. Eso es muy relativo. Cuando uno ve la literatura es bastante controversial y lo que se está haciendo es extrapolando la data de policitemia vera. La mayoría de los hematólogos, cuando uno habla con hematólogos benignos que se enfocan en este tipo de temas y no tanto en leucemias, ni linfomas, ni enfermedades hematológicas malignas, sino benignas, de, la opinión general es que estos pacientes no necesitan donar sangre, no necesitan flebotomías. Ellos lo que necesitan es em, solamente si hay síntomas, como dolor de cabeza, ese tipo de cosas. Pero como ya decía, si para la policitemia secundaria la forma de prevenirla es tratar la condición subyacente que pueda estar provocando esto y más por el daño que puede causar la condición subyacente que por el riesgo de trombosis de tener un número de hemoglobina alta.
Ok. Ahora, para hablar de pronóstico y de qué depende, sí me gustaría, en este caso, eh, ¿cuál es el pronóstico y de qué depende? Ahora bien, las cifras normales de hemoglobina, tú las mencionaste, Ujú. vamos a mencionarlas de nuevo y decir a partir de qué valor, tanto en hombre como en mujer, se habla ya de policitemia. En hombre 16,5 de hemoglobina, gramos sobre decilitros. En mujeres 16 y de hematocrito es 49% en hombres y 48% en mujeres. Eso es desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud. Em, sí, ese es básicamente el, no, el número. Ahora, el pronóstico, ¿cuál es el pronóstico y de qué va a depender? Y si ese pronóstico va a depender también de el nivel, porque, digamos, yo puedo tener ese valor y definir que tengo policitemia porque tengo 16,5, pero es Ujú. distinto a si una persona tiene 18 o eso, Sí, eso va a modificar el pronóstico y de qué otras cosas va a depender el pronóstico. sí lo va a modificar porque eh, si hay policistemia vera primaria y la hemoglobina es 18, probablemente el hematocrito está en 50 o 52. Entonces, eso significa que el riesgo de trombosis por hiperviscosidad es mayor en un paciente con policitemia primaria o vera o síndrome mieloproliferativo. Y por eso el gol es bajar el hematocrito a 45, porque hay un estudio que se llama Policitov. Y ese estudio básicamente lo que demuestra es que cuando se bajan los niveles de hemoglobina por debajo de 45, el riesgo de trombosis baja considerablemente. Entonces sí, el pronóstico cambia dependiendo del hematocrito. Perfecto. ¿Y de qué otras cosas varía, depende del pronóstico y cuál es el pronóstico de la primaria o la secundaria y de qué depende? El pronóstico de la primaria depende de si, bueno, si el paciente desarrolla o no trombo. Si desarrolla un trombo y el trombo termina siendo algo que limita la vida del paciente, bueno, ahí está el pronóstico que es malo, muy malo. Pero si el paciente se trata y mantiene sus niveles de, de hematocrito, el pronóstico es bueno y viven por muchos, muchos años, décadas. No es realmente gran problema. Ahora, el pronóstico es muy malo si hay transformación a síndromes mielodysplasicos o a leucemia mieloide aguda. Por un lado, porque sería secundaria, eh, leucemia mieloide aguda secundaria, que son muchísimo más difíciles de tratar y ahí el pronóstico es muy, muy desfavorable, diría yo, porque incluso con trasplante de médula ósea, los niveles de relapso son muy altos y la cura es muy difícil. Y eso termina matando al paciente, básicamente. Pero como dije, es que eso pase es alrededor del 7% en 20 años teniendo la enfermedad. Entonces, 7% de las personas van a transformarse eh, en en ese tipo de neoplasias mieloides hematológicas. Y la otra parte es si el paciente desarrolla mielofibrosis, que se le llama mielofibrosis post-policitemia vera. Y esos pacientes, alrededor del pronóstico en 5 años, es una gran proporción de pacientes que desarrollaron mielofibrosis van a haber fallecido. Y la razón es porque cuando se genera mielofibrosis, los pacientes comienzan a requerir transfusiones, necesitan comienzan a tener más riesgos de sangrado. Muchas veces he visto pacientes que el vaso se incrementa de tamaño tanto que se comienza o a infartar o a sangrar. Entonces pueden haber complicaciones que sería quirúrgicamente una emergencia y después eso de repente hacen una esplenectomía o sacan el vaso y lo que les viene es una complicación trombótica por la parte primariamente de que la policitemia vera es protrombótica, pero también hubo
una cirugía grande. Entonces eso es como una bola de nieve que, que los pacientes generalmente mueren eh, una gran proporción en los primeros 5 años después de desarrollar mielofibrosis. Ahora bien, ¿cuál es el médico que debe consultar una persona que tiene esta afección? ¿Cuál es el médico que debe consultar? ¿Cuál es el médico tratante? Un hematólogo. Un hematólogo. Policitemia vera es visto más que todo por hematólogos benignos, pero hematólogos malignos también lo ven. Ya hay hematólogos generales que también lo van a ver, que pueden ver ciertos procesos malignos y benignos. Pero definitivamente es manejo de un hematólogo. Ok, y ya para terminar y para dejar claro lo siguiente, ¿la policitemia es curable o no? ¿Y cuándo es curable y cuándo no? Y si no es curable, si se puede controlar, como todas las enfermedades crónicas. La policitemia vera primaria no es curable a menos que se realice un trasplante de médula ósea. Pero esos trasplantes de médula ósea son tan riesgosos que nada más se hacen pacientes que generaron mielofibrosis o se transformaron a leucemia. Eh, la policitemia secundaria, perdón, volviendo a la primaria, pero sí se puede tratar. Y se trata con, como dije, aspirina, flebotomía sacando sangre para disminuir el hematocrito, anticoagulantes si hay algún tipo de trombosis y citorreducción con hidroxiurea si es necesaria porque no hay control de síntomas apropiado porque el paciente no tolera la flebotomía. Y si eso no funciona, la hidroxiurea, hay otra gran cantidad de medicamentos, incluyendo una que se llama Jakafi o ruxolitinib, que también sirve, y hay otros medicamentos como interferón, por ejemplo, que es el que se le da a las pacientes embarazadas que tienen policitemia. Después tenemos las secundarias, y las secundarias es nada más, como decía, el reflejo de una respuesta fisiológica a algo más que esté pasando. Y la forma de tratarlo es básicamente tratar la enfermedad subyacente o el proceso subyacente que está generando esto. Por ejemplo, si un paciente tiene un desarrolló cáncer renal y está en estadio temprano, pero este tumor es el que está produciendo eritropoyetina, se hace la resección o la nefrectomía y uno ve cómo la policitemia va a desaparecer. O si el paciente tiene policitemia secundaria por fumar, una vez el paciente deje de fumar, eso se va a resolver y así. Entonces, se resolvería el número de la hemoglobina y el hematocrito bajarían y estaría curado, pero de nuevo, no lo veo ahí como cura o no, porque no lo veo como un desorden que realmente tiene mucho impacto patológico o mórbido. Es más la enfermedad subyacente la que es el problema. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto cubrimos todo el tema, Jan, y no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia acá en Medicina y Algo Más Podcast. Y por supuesto quedas invitado de nuevo para una nueva entrega. Muchas gracias.